Hola, buenas tardes. Pues seguimos en la programación del Festival Corpórea, del 10º Festival Internacional de Performance Corpórea. Este año 2024 cumplimos justo 10 años y pues queríamos festejarlo con otra cosa que sucede este año también, que son los 20 años de la publicación de un libro muy importante que para mí fue formativo y fundamental en mi decisión de entrarle a esto del performance, y tenemos el gusto y el lujo de tener a la maestraza de maestrazas, que es la maestra Mónica Mayer, que nos presenta una charla performanceada, una conferencia performanceada a partir de justo los 20 años de la publicación del libro Rosa Chillante, Mujeres y Performance en México. Gracias, Mónica, y te escuchan los chicos. Un gusto estar aquí. Empiezo a compartir pantalla. Esto de los aniversarios es muy emocionante. Pues voy a empezar con otro casi aniversario, que es la presentación en 1993 del libro Confrontaciones de Raquel Tibol, que lo presentamos Maris Bustamante, Felipe Ehrenberg y yo en el Museo Tamayo. Y es cuando presenté este libro, Raquel tenía la edad que yo tengo hoy y le hice una serie de preguntas bien impertinentes que ahora me voy a hacer a mí misma para presentar este libro, en mi libro, Rosa Chillante, 20 años después. Aquí están algunas de las preguntas que le hice y se las voy a plantear cómo fue siguiendo, pero les cuento que mientras estaban pasando estas preguntas y mientras estaba el texto, yo tenía un par de cómplices por ahí. Daniel Martínez, el actor, y Alain Querrio, el actor también, dramaturgo, etcétera. Y ellos estaban agarrando el libro de Raquel Tibol y en esta charolita que ven aquí, hacían bolitas los pedazos, los ponían en una charola y se los pasaban al público. Entonces, ya llegaremos a esa parte, pero por lo pronto les platico las preguntas que le hice a Raquel y cómo me las hago a mí misma hoy en día, ¿no? Como saben, Confrontación es un libro que habla de los conflictos que hubo entre artistas, entre los muralistas y la ruptura, que en ese momento ni siquiera se llamaba ruptura, y exposiciones de escándalos que se aventaban jaibolazos, había pleitos, era muy divertido. Entonces, esto es lo que le pregunto. Dice, ¿qué maldición padecemos que tanto los salones como las asociaciones de artistas siempre están desapareciendo, retachándonos al punto de partida? ¿Servirá de algo el desgaste de que estos esfuerzos implican? Y hoy me pregunto a mí misma, ¿hoy hay organizaciones independientes de artistas que funcionen? ¿Las artistas hemos creado redes u organizaciones eficientes para promover nuestro trabajo y bienestar? ¿Vale la pena todo ese trabajo? ¿Será normal que al paso del tiempo los artistas vayan abandonando sus ideales? ¿Y acaso este mal es contagioso? Y me pregunto, ¿será normal que al paso del tiempo las artistas abandonemos nuestros ideales? ¿Y acaso esto es un mal contagioso? Me quedé picada con el rollo de la política cultural internacional de Estados Unidos y el por qué se terminaron los salones como el ESO, y me pregunto qué opinas ahora del fideicomiso Rockefeller y similares. Cuando puedan lean el libro porque eran unos chismes tremendos. Y me pregunto, tú antes eras muy peleonera, armando broncas con los abajo firmantes cuando salieron las primeras becas del FONCA y hasta andabas protestando ante los legisladores para proteger los presupuestos de cultura. ¿Sirvió de algo? ¿Por qué ya no sucede? Tú que siempre has mantenido una actitud combativa, ¿también te ha dado a veces por abandonar tus principios? Y me pregunto, tú que siempre te has asumido como feminista, artista feminista, ¿alguna vez te ha dado por abandonar tus principios? Todas estas cosas me las van a poder, si quieren que se las conteste,
al final platicamos y les contesto lo que 20 años después, a los 70 años, como tenía Raquel, pienso hoy en día. ¿Perdonaste alguna vez a Siqueiros? Que como saben, Raquel abofeteó a Siqueiros en una ocasión. ¿Y perdonaste alguna vez a Adolfo Patiño? Que como saben, alguna vez yo abofeteé a Adolfo Patiño en un evento. ¿Crees que siga vivo alguno de los ideales de los miembros del Salón Independiente o ahora todo es Salón Independiente? ¿Crees que siguen vivos los ideales de las artistas feministas setenteras o ahora todo es arte feminista setentero? Y la más sentida de todas las preguntas, ¿por qué hoy en día ya nadie suelta cachetadas ni jaibolazos? Y lo mismo preguntaría yo, ¿por qué hoy en día ya nadie suelta cachetadas ni jaibolazos? Pero vamos a seguirle. Como les digo, como les comentó Isis, hoy voy a hablar de este librito que hice precisamente, se publicó hace 20 años y pues fue el primero de su tipo y fue el primero de mujeres artistas y creo que hasta ahorita es el único, ¿no? Como que ya se están tardando, 20 años ya nos tardamos y tendría que seguir habiendo muchas más publicaciones de todo esto. El libro lo hago porque, como ven en estas imágenes, empezaban a venir muchas investigadoras como Gladys Villegas, como Araceli Barbosa, a mi archivo porque iban a hacer sus propias publicaciones, porque estaban haciendo principalmente sus tesis de doctorado sobre estos temas, como ven estos libros que salieron. Y entonces, más o menos en ese momento me dije, y bueno, ¿y yo por qué no escribo mi propio libro? Si yo soy la fuente primaria, si yo soy la que va a contar las historias o estas historias, ¿por qué no escribo yo mi propio libro? Y entonces que me lanzo a escribir mi primer libro con textos propios y de ahí salió Rosa Chillante, Mujeres y Performance en México, y lo publicó Ana Victoria Jiménez, la fotógrafa activista feminista, con quien hice muchos proyectos a lo largo de la vida, y este fue uno de los principales y más sabrosos. El libro, pues empieza con los años 70, y pues he de decirles que déjenme llegar a la página, y vamos a empezar. Aquí está la página 70. En los años 70, pues voy platicando básicamente mi historia, que empezaba ahí, como verán, en San Carlos, en donde estudié, en donde conocí a Víctor, que es mi pareja en la vida y en el arte, en donde empecé a entender de performance, a tomar mi primer taller de performance. Hablo de los años 70, de todos los conflictos políticos en el medio artístico que había y todo eso que sucedía. Y voy platicando lo que pasaba. Les platico luego de los grupos, de la generación de los grupos, a muchos de los cuales conocí precisamente en San Carlos, al grupo Suma, que eran compañeros míos, a Proceso Pentágono, al grupo Mira, al grupo Germinal, al grupo Marzo, que estaba Sebastián, que era maestro mío en San Carlos en ese momento, mi querida Magali Lara, Manuel Marín, Mauricio Guerrero y varios artistas más que estábamos empezando a trabajar con este tipo de trabajo, cuando no había talleres, no había textos, no había nada. Hablo también en el libro, ha de haber sentido regacho la Raquel cuando le rompí su libro, nada más subió al estrado cuando acabé y me dijo, no te doy una cachetada nada más porque es mi presentación. Pero hablo también en el libro de los individuos que eran artistas como Marcos Curtix, como conocen, performancero, impresionante artista, pero también Nahum Senil, que ven ahí en el patio de San Carlos en un evento del que les voy a platicar más adelante, que fue la fiesta de 15 años, y Nahum Senil, que empieza con toda la cuestión del arte gay, así como nosotros estábamos empezando con todas las cuestiones del arte feminista, y éramos aliados, estábamos aliados, y Nahum Senil participa en ese magno evento también. Y también platico de eventos independientes que había
como la Semana Cultural Lésbico-Gay que se hacía en el Museo del Chopo, y organizaban José María Covarrubias y Jorge Fitch y varias otras personas, y era un lugar en donde se juntaba, nos invitaban a las bugas y a los bugas también a presentar nuestro trabajo, y todos hablábamos de esta temática. O la Bienal de Poesía Visual que organizaban Araceli Zúñiga, perdón, y la memoria, Espinosa, y era muy importante porque es un evento, era de poesía visual, pero realmente era el único lugar donde se presentaba performance, César Espinosa. Y ellos organizaron esta bienal durante tanto tiempo y era donde nos presentábamos a hacer los pininos de performance en ese momento. Luego viene el Año Internacional de la Mujer, que creo que ya lo... Ándenles, aquí está. Y la mujer y el arte, ¿no? Entonces, la época en la que estábamos las chavas en San Carlos y empezamos a conocernos y empezamos a organizar exposiciones y a trabajar y a plantearnos qué estaba pasando. Algunas nos metimos al movimiento feminista. Es un momento interesante porque es el año internacional de, bueno, la Conferencia Mundial de las Mujeres de la ONU, es el primer año internacional de la mujer en México. Y una de las cosas que pasa en ese momento es que en el Museo de Arte Moderno hacen una exposición de mujeres artistas y casi no había mujeres artistas. Es muy curioso porque en el libro dice que había pocas mujeres artistas, pero las que había, como Frida Kahlo, como María Izquierdo, había más obra de ellas. Esto a mí ya se me había olvidado y siempre que doy conferencias digo que casi no había mujeres artistas y eran puros hombres pintando mujeres. Pero una cosa que fue muy interesante es que del Museo de Arte Moderno publican el número 9 de la revista Artes Visuales y hay un coloquio importante donde invitan a académicas, artistas, a historiadoras a hablar sobre el tema de la mujer. Entonces eso es algo totalmente novedoso en ese momento. Hablo en el libro también de eventos como el movimiento feminista al que me uno y participo, por ejemplo, en un colectivo que se llamaba Movimiento de Liberación de la Mujer, porque hacían este periodiquito que se llamaba CIWAT. Entonces yo ahí por lo menos podía echar la mano con cuestiones de diseño, de viñetas, etcétera. Y cuando abre el grupo, el colectivo Cine Mujer de Rosa Marta Fernández, me meto y empiezo a participar con películas como Rompiendo el Silencio. Entonces fue una época muy activa, muy llena de crear grupos, estamos empezando a unirnos, todavía no había grupos de arte feminista, pero por ejemplo, las feministas empiezan a integrar el performance en su manera de hacer manifestaciones. Obviamente estaban en contubernio con las artistas, estábamos participando y proponiendo esas cosas. Yo no estaba en México en ese momento, pero estaba muy en contacto con Ana Victoria Jiménez y con mi mamá, que es la que sale ahí en la imagen. Están las dos, creo, Ana Victoria y mi mamá. Y entonces proponen una manifestación que es un performance. Y esta manifestación, todas las feministas fueron vestidas de negro, del monumento a la madre al monumento a la independencia, o viceversa, desde la independencia al de la madre, y llevan esta corona que tenía espejos para que la gente se reflejara, y todos los instrumentos con los que se practicaban los abortos clandestinos. Entonces, hoy me cuentan que todas las manifestaciones feministas, pues hay performance, invariablemente, es un gran espacio donde hay gráfica y hay performance, pero eso ya estaba desde entonces. Ahí me ven en una manifestación con mi mamá atrás, porque fue a ver si me cuidaba, porque era una época en que desaparecía mucha gente por cuestiones políticas, y ella se integra al movimiento feminista también. Pero pues es un momento muy importante para mí del arte y la militancia. Luego vienen las setenteras y ahí pues está lleno de imágenes, ¿verdad? Casi que hasta podría yo romper 2 hojas, porque está todo el trabajo de las setenteras, que son pues todas estas artistas maravillosas. Esta Paula Weiss, que empieza a hacer
video performance, con videodanza, empieza a hacer películas como videos como este en el que hay una mujer bailando, y yo recuerdo el impacto que me causó la primera vez que lo vi porque era una mujer que tenía lonjas y estrías, y yo nunca había visto un video de una mujer bailando en un contexto museístico. Y está Maris Bustamante con su famosa pieza que se pone la nariz de pene, y Lourdes Grobet, que hacía este striptease maravilloso en el cual van apareciendo las fotografías de ella desnudándose, o Magalí Lara, que hace este dibujo que causó un escándalo superlativo, que dice muchacha masturbándose. Y están todos, bueno, mi tendedero, ¿verdad?, que seguramente conocen y han participado en algunos a lo largo de la vida, pero es el primero, y era ese, aún sin tener los lenguajes para hacer ni cosas de feminismo, porque yo no conocía la palabra acoso, ni cosas de arte. Donde hice el tendedero es la primera exposición en 78 en el Museo de Arte Moderno, que fue Nuevas Tendencias, que nos invitan a hacer performance, instalación, y dices, órale, me lanzo y hago esta instalación que tenía que ver con el acoso en la ciudad. Piezas como la de Quiero hacer el amor, que también es de ese momento, las exposiciones, la primera exposición de mujeres artistas en el Carrillo Gil, paralela a un simposio, la primera exposición de arte feminista en México, y se dice todavía que en América Latina, que fue la de Collage Íntimo, que fue en Casa del Lago con compañeras mías de San Carlos, y pues piezas también, exposiciones como Mujeres Artistas, Artistas Mujeres, que yo misma curé para el Museo de Bellas Artes de Toluca. Después les voy platicando de cuando me fui a Estados Unidos. Bueno, ya hasta se me estaba olvidando poner lo de las setenteras y lo del arte y la militancia. Me voy a Estados Unidos a la Escuela de Arte Feminista, y pues ahí el performance era una manera básica de trabajar, porque haciendo performance no nos pueden borrar. Si haces un cuadro, si haces un dibujo, si haces una gráfica, una fotografía, pueden de repente decir, pues quién sabe de quién es, o atribuírsela a alguien más. Con el performance ahí estamos, con nuestra edad, con nuestro peso, con nuestro sexo, con nuestro género, con cómo estamos en esa. Ahí está el cuerpo, no se los tengo que explicar a ustedes. Entonces, para mí, pues ese fue un gran cambio, porque era muy importante esta cuestión del performance. Performance para manifestaciones también, como está esa que ven, el carro alegórico, en el que por un lado era una virgen y por otro lado un borrego desollado que sacaba pornografía de su vientre, y es hacer performance durante manifestaciones en la calle y a gran escala. Vamos a echarnos la hoja de Jonas Building. Dejen ver si son dos de una vez, que si no, no voy a acabar con el libro, ¿verdad? Y nos pasamos a los puentes hacia México. Los puentes hacia México son dos performances, dos piezas realmente de práctica social, pero en ese momento no había ni siquiera la terminología para hablar de práctica social. Dos piezas, proyectos visuales, como les decíamos, Maris Bustamante y yo. Una es la que ven arriba donde está el mapa, que cuando Judy Chicago, la artista feminista de Estados Unidos, presenta su gran instalación, que estaba ahí hace ratito, ahí la ven abajo, The Dinner Party, la cena, Susan Lacey organiza un mapa e invita a mujeres en todo el mundo a hacer una cena esa noche para honrar a mujeres importantes de su comunidad. No había internet, no había Facebook, no había redes, no había nada de eso. ¿Quién sabe cómo se puso en contacto? Yo creo que por fax, habría fax o telex, igual era por puro telex, con mujeres en muchos lugares, por eso son principalmente en Estados Unidos y en Europa. Y aquí en México se invita a varias mujeres como Concha Michel, que fue una activista muy importante, militante muy importante, y además componía corridos maravillosos. Amalia Castillo Ledón, que fue la primera embajadora de México,
y la que logra conseguir las firmas suficientes para que se dé el voto a la mujer. Adelina Cendejas, periodista, Marta Trueba, etcétera, etcétera, y las feministas mexicanas participan en esta acción en la que organiza Susan Lacey para este evento. La otra pieza es una que hago yo, para crear los puentes, ya me regresaba yo a México, y organizo un evento en el que traigo a 3 artistas de Estados Unidos a dar talleres y conferencias para conocer el trabajo de las artistas mexicanas y llevárselo de regreso a Estados Unidos a través de conferencias. Entonces empezamos a hacer ese tipo de actividades y de acciones y de piezas que ni siquiera se me hubiera ocurrido antes cuestionar si eran o no performance, pero bueno, pues hoy ya sabemos que son práctica social u otras cosas. Rompamos los puentes hacia México. Vienen los años 80. Que está en este momento. En los años 80, pues es lo que yo misma clasifiqué como el boom del arte feminista en México. Había 3 grupos de arte feminista en México, lo cual a mí ya me parecía verdaderamente espectacular. Y entonces, ahí están los grupos que surgieron en ese momento, y han de saber que cuando regresé de Estados Unidos, me fui ahí a la ENAP, ahí donde están, en el mero San Carlos, y me puse en contacto con el director del posgrado, que era José de Santiago. Toqué a su puerta, me metí, no me conocía ni yo lo conocía a él, y le dije, mira, acabo de regresar de Estados Unidos, hice mi maestría allá, y yo quiero venir a dar un taller de arte feminista a San Carlos, pero pues si no, pues me voy a otro lado, ¿no? Creo que sería valioso. Sácatelas que me la da. Que doy un taller en San Carlos, ahí se ve la información en las diapositivas, y que se forma de ahí el grupo Tlahuilas y Retrateras, que eran artistas, historiadoras. Ahí conocí a Karen Cordero, por ejemplo, estaban a Victoria Jiménez también participando en ese grupo, Patricia Torres, Elizabeth Valenzuela, y organizamos este macroevento ahí en el patio de San Carlos, que fue un baile de 15 años. Nos componen un baile de 15 años y un montón de artistas, incluyendo a Nahum Senil, a Nonique Sauret, etcétera, etcétera. Bajamos la escalera y bailamos el vals de la quinceañera. Han de saber que en ese momento no había techo en San Carlos porque lo estaban arreglando, cayó un aguacero, así es que eso fue de lo más caótico que se puedan imaginar. Llegaron cerca de 2,000 personas al evento. Se hizo una exposición muy importante también, con un enorme pastel de quinceañera, y en la exposición todas abordábamos el tema de la quinceañera. Ahí ven una obra de Rosel Ford que acaba de presentarse en el Museo Carrillo Gil, que es una imagen de la guadalupana con un neón. El único participante masculino fue Nahum Senil, para que no dijeran que nada más invitábamos a puras mujeres, porque generalmente no invitan a mujeres y cuando mucho invitan a una, para que no dijeran que éramos gachas con los hombres, pues Nahum participó como nuestro token, no sé cómo se dice eso, ¿no? Ahí para que no nos dijeran nada. Fue muy interesante, fue un gran evento, fue muy caótico, pero fue realmente un cambio en cómo se hacían las cosas. Involucramos a la comunidad y alrededor de la escuela, no nada más a la comunidad artística. Y el pleito siguió durante algún tiempo porque, por ejemplo, los medios de comunicación en general nos trataron re mal. Nos ponían cosas como, muy interesante que hablen de esto, pero sus sketches no les salieron. Ni siquiera tenían el vocabulario para performance o para entender lo que esto podía ser. El otro grupo que participó también en el evento fue Bioarte, en el cual, pues en el libro podrán ver quiénes estaban: Guadalupe García, Nonique Sauret, Rosel Ford, Laita, y
ellas hacen un performance en el cual está desnuda Guadalupe y el resto del grupo se hace estos vestidos para el baile, que la parte de abajo, la falda, era como de plástico de fonda, de mantel de fonda, y con eso se hacen sus vestidos. Entonces participan ahí y pues también, ya, vamos, los años 80, ya me suelto hablando y se me olvida. Vamos con Tlacuilas y Retrateras. Ahí va Tlacuilas y Retrateras. Y otro, de una vez. Bioarte. Y aquí atrás están las exposiciones de mujeres artistas, así es que les platico de esas. Empieza a haber exposiciones de mujeres artistas. Estas son tres ejemplos de ellos. Yo curé la de mujeres artistas, artistas mujeres. La otra, la de arriba, se va a Estados Unidos y se presenta en varios lugares. Eventualmente regresa a México con la mala suerte que regresa al Foro de Arte Contemporáneo en 1985, justito cuando fue el terremoto, así es que fue una de esas exposiciones que quedó olvidada. Pero así son varios otros eventos que tuvimos artistas, nos juntábamos, la otra foto, la de la derecha, es una caja que mandamos a Alemania a una exposición que todas las artistas mandaron cajas de todas partes del mundo y se abrían. La nuestra, como salía retecaro mandar una caja de aquí a Alemania, pues es una caja que se abría y se desplegaba los materiales que estaban adentro. También hubo una publicación que fue el número de FEM. Aquí está la publicación. Y si alguna vez lo pueden leer, es muy interesante porque es de los textos que empiezan a hablar sobre mujeres artistas y es una de las pocas veces, creo, que el movimiento feminista le puso mucha atención al arte. En general, las feministas, como eran más setenteras y más la lucha de clases, íbamos a la militancia, etcétera, como que el arte no entendían cómo podía serles de utilidad. Hoy no me explico el feminismo sin las tesis, sin el tendedero, sin zapatos rojos, sin todas estas piezas artísticas que van haciendo que cuaje el trabajo, que cuaje el feminismo, que cuajen las ideas del feminismo de una manera como solo lo puede hacer el arte, involucrando al cuerpo, involucrando lo que sentimos, lo que pensamos, lo que sabemos, el contexto y todas estas cosas diferentes, ¿no? Entonces, si algún día lo pueden leer, se los recomiendo ampliamente. También había muchas colaboraciones de las cuales platico. Ya me salté una, creo que ya me salté una, ¿no? Las colaboraciones, por ejemplo, ahí estamos con colaboraciones con Magali Lara, con Maris Bustamante, en una cosa que se llamaba el Festival de Oposición, que lo organizaba el Partido Comunista, había Partido Comunista en ese momento, y ahí vamos a hacer una instalación. Yo hice esta cama, que tenía cascarones de huevo, y tenía esta caja, en la apertura tenía unos pelitos ahí pegados alrededor, y la gente podía llevarse un huevo, si metía por ahí una monedita. Antes recuperé mi cama, porque cuando llegué ya no había huevos, ya no había caja, ya no había sábanas, ya no había nada. Pero fue una pieza que me gustó mucho porque es como también de las primeras veces tratando de utilizar otras herramientas. Ahí estamos también este pequeño video que lo pueden encontrar en la red, que es un pequeño video que hacemos porque Magali Lara estaba exponiendo en los talleres y entonces todas sus amigas hacemos una pequeña obra dándole regalos a ella. En general ha sido muy amoroso el feminismo en el arte, ¿no? Por último, pues está Polvo de Gallina Negra, que ustedes habrán escuchado. Estuvimos Maris Bustamante y yo durante varios años trabajando, haciendo performances en la calle, performances en los medios de comunicación, performances en los museos, hablando siempre de cuestiones feministas.
y en gran parte del tema de la maternidad, que era de los temas que más nos interesaba en ese momento. Ven nada más, al polvo de gallina negra le dediqué como 3 páginas y luego a los otros grupos no. Eso viene de que pues yo no soy investigadora, yo estaba hablando desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, y yo creo que eso es lo importante, que cada quien hablemos desde nuestro punto de vista, que cada una contemos nuestras historias, que contemos las historias del performance para que luego haya quien pueda citarlas, porque les aseguro que después de 40 años ya no se van a acordar por qué hicieron un performance, a lo mejor tienen por ahí las fotos, pero nos vamos olvidando. Luego viene ellas. Yo dividí mi libro entre nosotras, las setenteras, y ellas, las noventeras, que es cuando empiezan ya a hacer trabajo, cuando empiezan a... Ay, miren, ahorita quedó muy bonito porque quedó nosotras y ellas. Ahí estamos, nosotras y ellas. Y nosotras y ellas son las artistas que empezaron a hacer trabajo ya en los años 90, ya con una idea más clara de performance, ya muchas veces pensando que el feminismo no era necesario, que eso ya era algo que habían resuelto sus mamás, ¿no? Entonces, por ejemplo, empiezo hablando de los cambios que hubo en los años 90, porque pues cambia la tecnología, cambia lo que se considera arte. Yo misma empiezo a trabajar más con Pinto mi Raya, y ya es otro proyecto, ya es otra experiencia para mí, ya no es el trabajo con los colectivos de arte feminista, sino este trabajo en donde sigue siendo performance feminista y totalmente influenciado por el feminista, pero quizá ya no tan directamente en muchos casos sobre los temas feministas. Y entramos con las artistas en los 90, que hay muchas artistas muy maravillosas de las cuales he hablado siempre, pero que en ese momento muchas de ellas consideraban que no era una temática que les interesaba o que nunca habían sufrido ningún sexismo, entonces pues tenían otras ideas. Hay cosas de artistas maravillosas como Mónica Castillo, como Estrella Carmona, como Jimena Cuevas, etcétera. Es también toda una generación maravillosa de artistas que empiezan a trabajar. Hay también exposiciones y grupos de mujeres artistas, y curiosamente me encontré que de ellas no tengo imágenes, no tengo una sola imagen de línea abierta, que estaban Cecilia Sánchez Duarte, Erika Bulle, que a ver si tiene algunas que me pase uno de estos días, y Tania León, y Coyolxauhqui Articulada, en donde estaba Jan María Yauyolotl, se llama ahora, y Emma Sosa, y que un día me sorprendieron mucho porque se plantearon que ellas eran el primer grupo de arte feminista. Para los 90, todo lo que hicimos en los 80 ya se les había olvidado por completo. Y La Ira del Silencio, que era un colectivo que organizaba exposiciones de mujeres artistas sobre distintas temáticas, que era muy interesante. Entonces, dentro del contexto estaba eso. Estaba también, hago un tema de lo que decían los... a ver ese si me lo pueden hacer más grande porque tengo que leer. Estaban las artistas en los grupos de los 90 y ahí comparto lo que decían en el colectivo CEMEFO de las artistas. Se los voy a leer porque siempre me encanta leerlo. Es muy curioso y muy irónico porque de ese grupo, pues la única que ha hecho algo y la única que es reconocida internacionalmente es Teresa Margolles, que es la mujer de la que están hablando. Dice, la búsqueda de CEMEFO está por encima de géneros. Esto es en una entrevista en el periódico que les hace Gonzalo Vélez. Dice, sin duda existe la diferencia biológica, pero esto no nos impide trabajar con una mujer, puesto que la que tenemos piensa como hombre. Aunque la sexualidad es una de las temáticas de nuestro trabajo, en la parte creativa preferimos no involucrar a más mujeres para evitar mayores problemas internos. Solo hay una mujer en el grupo y no queremos más. Algunas otras que esporádicamente colaboran con nosotros solo son pobres víctimas de nuestro sadismo y morbosidad, a las que usamos
y de las que abusamos. Échensela a ser el ambiente en el medio del performance en los 90s, 80s, finales de 80s y 90s. Entonces, bueno, así estaban las cosas, ¿no? Hubo un grupo de performanceras feministas que eran Gina y Marcela, las artistas de Monterrey, maravillosas ellas, que empezaron a hacer performances bien interesantes, cuestionando aspectos de género. Ahí en Exteresa hacen uno maravilloso que llega la policía, se las lleva, etcétera, etcétera. Hacen uno en no sé qué feria internacional en París en la que se visten como niñas de secundaria, nerviosas, y van y se orinan del miedo en el lugar. Entonces estaban haciendo cosas bien fuertes. Afortunadamente de ellas hubo una exposición reciente y se ha recuperado gran parte de su trabajo, por lo cual ya debe de haber una publicación por ahí. El contexto evidentemente estaba cambiando, estaba ya Exteresa, había becas del FONCA, lo cual para mí es el mercado natural del performance, porque generalmente no hay algo que vender, pero sí hay algo que se puede financiar muy bien y se podría pagar a través del FONCA, pero empieza a cambiar, se empieza a volver más institucional. Y empiezan, pues, evidentemente, las artistas. Yo mis clasificaciones, quién sabe de dónde me las sacaba, pero esta me gustó mucho, la del complejo de Ixtaccíhuatl, porque veía yo que había muchas de las artistas que hacían performances en los que se tiraban al suelo, o se tiraban encima de una camilla, o se tiraban en algún lado. Entonces, bueno, hablo obviamente de artistas como mi querida Lorena Wolfer, que hace varias piezas de este tipo, una de ellas hablando de las muertas de Juárez, otra de ellas que fue en una camilla en el Carrillo Gil y le caía una gota de sangre cada cierto tiempo, hablando de cuestiones políticas a partir del cuerpo, ¿no? En esta misma categoría, pues estaba Pilar Villela, que les cuento nada más que uno de los performances es en el Zócalo y se tira toda cubierta, excepto por los pies, que trae zapatos de tacón. Y el otro que fue en la colonia Roma, donde está el David, en la plaza de, ya no me acuerdo cómo se llama, pero ahí, y ella atraviesa rasguñándose las piernas entre las plantas de una manera, Río de Janeiro se llama, de una manera muy dolorosa, va y se sube en un pedestal donde no había nada en ese momento y se queda como estatua de marfil, quietecita, y la idea era que cuando viniera alguien y la tocara, se caía, totas hasta el suelo se fue a dar. Y llegó un niño o una niña y la tocó, por poco le da un infarto a la criatura, porque de repente esta persona se le cae encima. Pero fue una época en que había mucho performance en la calle y era muy divertido. De todo esto les platico en el libro. Y luego está mi otra categoría, boxeadoras y supergirls, porque también había de varias de ellas este interés por demostrar su fuerza. Este performance de arriba del lado izquierdo de Lorena Orozco es maravilloso, porque había 3 troncos enormes, uno de ellos lo levanta y lo avienta y ella es chiquita y menudita, y el tercero ya entra a una máquina y se lo lleva. Pero ha tenido varias piezas así de una fuerza impresionante, de una resistencia. Que está con los luces, con las cintas, estaba acostada sobre una tirita de madera, lo cual también requería una concentración y un manejo corporal impresionante. Me dio como tristeza cuando empecé a leer lo que veía de ella, porque yo creo que esta es una artista de la cual tendría que haber todo un trabajo, tendría que haber libros, tendría que haber una retrospectiva. Es una artista verdaderamente importante, que hizo piezas maravillosas. Ahí está la de las vivas de Juárez, que se va a Juárez y empieza a preguntarle a la gente sobre qué le pasa a las vivas en Juárez, ¿no? En fin, pero me dio tristeza porque de repente, pues varias de las que estaban en mi libro
pues ya desaparecieron o no las ve uno muy seguido. Andrea Ferreira también, maravillosa artista con performances como el de Chutita la boxeadora, Katia Tirado, que me tocó en el año 2000, también en el Zócalo, un performance en el cual con banderitas de acupuntura va pidiéndole al público que tracen un mapa en su cuerpo. Y bueno, al rato se tuvo que ir porque el público sí se puso bien psycho, se puso muy violento y muy agresivo, pero eso no me acuerdo si lo cuento en el libro, pero sí hablo de su pieza, y ella pues es una gran artista también. Tiene una pieza que describo en el libro, que fue en Art Deposit, que se para encima de un tanque de gas y el pelo, que tenía el cabello largo, amarrado a un puente arriba. O sea que si se cae, se queda sin cabellera, pierde la cabellera, pero también con esta concentración impresionante en su performance. Aquí viene como se me juntaron dos, por eso no quise ponerla, pero pongo la de mi querida y admirada Katia Tirado. Los rituales personales, hay muchos performances que tienen que ver con rituales, entonces, bueno, pues quién más que Elvira Santamaría con sus performances como aquel en el que atraviesa un vidrio cubierta con unas pieles encima. Afuera había ambulancia porque no sabíamos qué iba a pasar, y hace performances, ya los que hace posteriormente son más tranquilos y muy, muy personales, muy íntimos, pero es una artista a la que he seguido durante años y cuyo trabajo admiro muchísimo. Laura García, que también hizo piezas muy importantes, una que hizo aquí en mi casa, fíjense, de un taller de performance en el Centro de las Artes, y al final no sabían qué hacer, y que si lo hacen público y que si no lo hacen, y vinieron a mi casa y decidieron, les digo, no tiene que ser en la calle, pueden hacerlo en un lugar cerrado, y se vinieron a mi casa y en el jardín se trajeron un féretro, y en el féretro hicieron performance a lo largo de toda la noche. El de Laura García fue muy impresionante porque empieza a romper documentos muy importantes para ella, creo que eran cartas de amor, y se van quemando en ese momento. Entonces son estos performances, rituales personales que son tan importantes. Y qué decirles de mi querida Elizabeth Romero, que en paz descanse, que ha hecho de los performances más fuertes y más consistentes que he visto yo en mi vida. Ella celebraba a la Virgen de Guadalupe todos los años. En un año se pone un tatuaje, se hace el tatuaje, y en otro se ponen las espinas que hay de las espinas de maguey, se las atraviesa. Y bueno, pues es una artista que también a lo largo de toda su vida también tuvo el personaje de la doctora, y esto yo no he visto que se hable mucho de ese actuar en la vida, estar performanceando este personaje que ella hizo muy bien. Katnira Bello, mi querida amiga Katnira Bello, con quien he tenido tantas travesuras a lo largo de la vida, y que desde que la conocí siendo jurado en uno de los primeros, o el primer festival, el primer concurso de performance que hay en Exteresa, me llamó mucho su sutileza, su trabajo tan fino, su trabajo tan personal. Y después hemos hecho libros y hemos seguido haciendo cosas. Algunas de mis amigas se volvieron mis amigas de las artistas 20 años más jóvenes, más cercanas, ¿no? El activismo en artistas como Minerva Cuevas, que realmente estaba haciendo lo que conocemos hoy como práctica social, e intervenciones que hacía, llegaba y le cambiaba el precio a los productos para que fueran más baratos, por ejemplo, o repartía pastillitas de cafeína para que las chavas no se quedaran dormidas en el transporte público. Entonces crea su corporación y hace todo este trabajo muy, muy admirable también en ese momento. Había artistas en el libro como Patricia Pedrosa, que venían más bien del teatro,
pero es ese momento en que empiezan por fin a romperse las barreras tan tremendas que había entre teatro y performance. Ustedes no están para saberlo, ni yo para contárselos, pero seguramente han oído de Josefina Alcázar, que es la persona que más libros de performance ha escrito en México. Y cuando ella estaba en el CITRU, el Centro de Investigación Teatral del Centro de las Artes, nos invitaron a un académico y a mí, a ir a defenderla porque ella estaba investigando performance y el performance no era algo que valía la pena, era teatro mal hecho. Ahora toda la gente en el CITRU estudia performance y estudios performáticos y performatividad y todas estas cosas, pero en ese momento apenas empezaban a romperse estos espacios, ¿no? A ver, esta no era, vamos rompiendo esta, porque me falta por aquí Emma Villanueva, la querida Emma Villanueva, que hace este maravilloso performance cuando estaba la huelga de estudiantes que cierran la UNAM porque no querían que subieran lo que se cobraba, y ella hace este performance cuestionando a los estudiantes y cuestionando a la guardia que había entrado, no sé si era guardia, era ejército, a la universidad, y hace una caminata muy larga y llega hasta la UNAM y los cuestiona. Entonces, esta cosa unida entre la política y el arte, y así tenía performances muy, muy fuertes. Luego ya dejó de interesarle el performance. Está La Noche y artistas como La Niña Yared, en La Noche y la Sexualidad, que hizo piezas maravillosas en la noche y en el día. Habría un espacio sensacional que era la casa de la niña, y empieza a asumir estos otros roles también, cuestionando los roles tradicionales de la mujer, pero performanceándolos cuando hacía falta. Y bueno, pues, ¿qué les voy a contar? Ni siquiera tengo que decirles quién es esa. Las de arriba sí les digo. Iris Nava, que hace un performance muy fuerte sobre la prostitución. Yolanda Segura, que hace varios performances que tienen que ver con el inconsciente. Y La Noche y La Congelada de Uva, pues, que naturalmente ustedes conocen perfectamente bien porque es una de las artistas que sigue muy activa. Ya casi para terminar, les platico de la influencia del arte popular en el performance. Artistas como Adriana Amaya, que hace esta piñata hecha en papel picado, la cosa más maravillosa para que la rompamos, y nadie la quería romper. Hacía vestidos también para hacer los performances, vestido de novia todo en papel picado, por ejemplo, ¿no? O en un principio el trabajo de Lorena Méndez, que tenía este performance maravilloso en el que se paraba con un letrerito para que le dieran dinero y se ponía a bailar en la calle. De Lorena Méndez. Pero atrás el de Doris Steinbichler, que está en esta categoría también, porque han de saber que la Doris también un día se vistió de rumbera. Era una rumbera media flaca, pero era toda una rumbera la señora. Entonces, así están todas las imágenes. Acabo de romperlas, acabo rompiendo todas las notas, el índice de fotografías, que hay muchas fotografías en el libro. Todas las fotos. Todas las fotos. Todas las fotos.
Y por último, las conclusiones, que mi gran conclusión fue que se me habían quedado muchas afuera. No hablé de Gabriela Olivo de Alba, no hablé de Teresa López, no hablé de Diana Quintana, no hablé de Ana del Linton, de Saraí Sánchez, de Edith Medina, de Toti, de Diana, de Claudia Bernal, de Libertad Díaz, de Eugenia Cheleta había yo escrito, de sus collages, pero nunca había escrito, en ese momento nunca había escrito de sus performances, entonces se quedaron fuera del libro. Concluyo con 2 anécdotas del libro Rosa Chillante, del cual ya nada más quedó aquí desfondado. Les cuento la anécdota de este ejemplar en particular. Como podrán ver, está dedicado a mi papá en 2013, porque mi papá tenía Alzheimer y un día le platiqué de mi libro y me dijo que por qué no se lo había dado y que se lo dedicara. Y entonces le dediqué este libro, este ejemplar, se lo dediqué a mi papá. Ella falleció hace mucho. Y ahí está la portada. Les digo, queda nada más la portada, queda vacía. Y con 2 anécdotas termino. Uno es que cuando saqué mi libro Rosa Chillante, inmediatamente saqué la copia pirata en CD. Es un libro que ha tenido mucho éxito, es un bestseller absoluto, porque se ha difundido de manera gratuita en muchas plataformas, en mi página, en todos lados, desde un principio. Y una cosa que me cayó muy en gracia, que ven ahí en la foto, es que se hizo un grupo que se llamó Rosa Chillante, un grupo feminista. Y sí, hablando con ellas era por mi libro, lo cual me parece como la cosa más maravillosa de este mundo. Y con la esperanza de que pues ahora ya hay otros libros, ya se está escribiendo más, falta mucha investigación, falta un montón de trabajo y un montón de cosas que no se han hecho, que falta por registrar. Creo que festivales como este hacen una labor impresionante y muy necesaria. Pueden ver mi libro, el más o menos nuevo, libros en Canadá. Es importante que se publique en otros países y se publique en inglés, porque si no, a nivel internacional sigue pareciendo que no hemos hecho nada. Y este de coordenadas móviles que encuentran ahorita y que es una nueva generación de investigadoras analizando todo lo que pasaba en toda esta época con que pasaba con las artistas en toda esta época. Y pues termino con otra pieza de otro performance. Gracias, y si hay preguntas, con todo gusto se las contesto. Ya podemos quitar, yo creo, las diapositivas. Pues muchas gracias, Mónica. Gracias por estar. Y muchachos, preguntas, es ahora. ¿Tenemos preguntas? Preguntas críticas, lo que quieran. ¿Quieren la respuesta a la pregunta? O tú, Sai, ven, pregunta. Sí, no, o sea, son varias. Hola, Mónica, ¿sí me escuchas? Sí. Bueno, es que tú nos habías comentado al principio que le habías hecho unas preguntas a... Ay, ajá, y que tú te las reempleaste. Ay, se me fue la palabra. Bueno, a ti misma. Entonces, pues sí me gustaría saber las respuestas, pues tengo la duda. Un poquito más de la última, pero si puedes todas, yo contenta. Ok. Sí, Pues si quieren me las voy
echando, ya las abrí yo acá de nuevo para poderme acordar, y dice: hoy hay organizaciones independientes de artistas que funcionen. Las artistas hemos creado redes u organizaciones eficientes para promover nuestro trabajo y bienestar. Vale la pena intentarlo. Está difícil, es muy difícil porque, por ejemplo, en Argentina en España sí hay buenas organizaciones de mujeres artistas que han logrado que los museos tengan que comprar o patrocinar 50% de lo que se gasta en hombres y en mujeres. Aquí sé que el FONCA, por ejemplo, ha hecho esfuerzos por mejorar esto y que cambie. Yo creo que sí vale la pena, pero ya hemos tratado varias veces en México y no lo hemos logrado. No sé, también las organizaciones de performance en general, están los festivales, pero organizaciones que pongan los parámetros de cuánto se tiene que pagar cada vez que se hace un performance, que hablen, por ejemplo, de algo que se me hace gravísimo, es cómo documentan. Te invita a un museo a hacer un performance y no documentan. Aunque te lo paguen, si no lo documentan, o cuáles son las políticas que nos convienen. Entonces, pues yo no sé, porque sí es muy desgastante, pero sí les recomendaría que trataran de hacerlo, porque si no, pues todo el trabajo se pierde. ¿Será normal que al paso del tiempo las artistas abandonemos nuestros ideales y es un mal contagioso? Yo creo que con el tiempo se van moderando y van cambiando las formas, pues va cambiando desde la energía que hacemos. Hay muchas artistas de mi generación que ya se alejaron completamente del medio artístico, incluyendo a Maris Bustamante, pero por completo. Entonces, bueno, pues hay que respetar. Si ya no les interesa y ya no quieren estar, pues ya abandonaron todo lo que les interesaba como trabajo artístico y lo que les interesaba desde el activismo. Creo que bajó un poco, pero yo tengo la esperanza de que, bueno, cambian las formas de hacerlo. Yo ya no voy a manifestaciones porque ya me canso un montón, ya cumplí con mi cuota, llevo 50 años yendo a manifestaciones, ¿no? Pero procuro trabajar con las redes sociales. A mí, personalmente, no se me ha acabado ni mi interés por el arte, ni mi interés en cuestiones de feminismo. Entonces, personalmente, no ha pasado. Y veo artistas como Eugenia Chelet, que ahí anda con toda la pila puesta, y veo a Magali Lara, y veo a muchas de las artistas de mi generación, Carla Ripa y Lucero González, que ahí están con gran entusiasmo trabajando todavía. De lo que yo era muy peleonera, de que si yo era muy peleonera antes y armaba broncas, y si sirvió de algo, pues ahí sí, quién sabe. No saben cuántas veces fuimos con los diputados y los senadores y a que no le bajaran el presupuesto a cultura al siguiente sexenio, y se lo siguen bajando. O sea que esa pelea creo que no sirvió de nada. Creo que la política, no sé qué tendríamos que cambiar para que consideraran que la cultura es importante. Yo veo ahora, por ejemplo, que hay grupos que están tratando de formarse en un consejo y están tratando de ver qué es lo que, cómo dialogan con las autoridades y la secretaría. En mi experiencia no sirve. Qué bueno que sigan tratando, pero personalmente yo siento que a mí ya me queda poco tiempo. Como digo, de mi 20, ya nada más me quedan como 5 centavos. Entonces, si se me acaba el 20, pues ya más vale que me ponga a trabajar en lo que a mí me interesa, y en esa parte personalmente yo sí lo he dejado. ¿Siempre te has asumido como artista feminista? ¿Alguna vez te ha dado? No, abandonar mis principios como artista feminista, no, porque para mí la vida y el arte son lo mismo. Por eso hago performance, ¿verdad? No son algo que está separado. Entonces, y lo personal es político. Son las dos cosas en las que creo desde los años 70. Entonces, pues tendría que ser algo muy grave para que dejara yo mi pasión por el arte y mi pasión por el feminismo. Creo que va a estar difícil. ¿Perdoné alguna vez a Adolfo Patiño? ¿Sí se saben la anécdota de cuando me abofeteé a Adolfo Patiño? Se la cuento. ¿No se la saben?
Pues resulta que estábamos en el Faro de Oriente, en una mesa de performance. Entonces en la mesa estaba con Víctor en el público y mi participación iba a ser un performance entre él y yo, en el cual yo hablaba de frases, de citas célebres de artistas y él me impugnaba y teníamos un diálogo. Estaba sentado junto a mí Adolfo Patiño, que llegó con todo un camión de artistas, todos bien borrachos. No sé si eso siga siendo lo habitual en el medio del performance, pero sí era lo habitual en ese momento, y se sienta junto a mí Adolfo y empiezo yo a hablar, y agarra a Adolfo y me arrebata el micrófono, así, tal cual. Y entonces yo le quité el micrófono y le digo, Adolfo, yo estoy hablando. Y entonces él que me quita el micrófono de nuevo y que me lo abofeteo. Y entonces ya se quedó como perro con la cola entre las patas. Y a la hora del café, a la hora que acabamos, que nos iban a dar una copita después del evento, estaba yo ahí parada, ya tomando mi café, y entra Adolfo y todo el mundo hizo, ¡ah! ¿Qué va a pasar? ¿Aquí se van a agarrar a golpes estos dos o qué? Y yo nada más le dije a Adolfo, te agradezco mucho, porque yo siempre había querido abofetear a alguien en público, y tú me diste la oportunidad hoy en día. Y a partir de entonces me trató re bien Adolfo, siempre había sido bien, así como, fúchila, lo que tú haces no es bueno, y medio machín, y a partir de entonces me trató bien. Un día me preguntó, oye, ¿qué dije tan grueso que te hizo enojar tanto? Le digo, no, pendejo, me quitaste el micrófono y te portaste como mis hermanos mayores. Yo tengo puros hermanos que se portaban así conmigo y yo sabía que no me podía quedar callada si me trataban así. Así es que ni modo, sácatelas. Ay, ¿qué dije yo tan contestatario? Hazme favor. Pues sí, lo perdoné. Es un artista importante, hizo cosas muy maravillosas y al final pues acabamos muy bien porque me lo abofeteé. ¿Crees que siguen vivos los ideales de las artistas feministas setenteras o todo el arte feminista es setentero? Yo creo que hay mucho de lo que empezábamos a hacer en ese momento que hoy se entiende. El tendedero no se entendió durante 40 años. Tuvo que venir una nueva generación, la de la ola verde, o no sé cómo le dicen, la marea verde, las artistas jóvenes y más jovencitas que entienden de redes sociales y se comunican de otra manera, que son las que creo que es quienes han entendido el trabajo de mucho de lo que hacíamos, pero es muy diferente el trabajo que hacen y creo que están aportando otras visiones y otras maneras de hacer las cosas, que yo estoy muy interesada, ya no estoy tan al día porque hay mucho sucediendo. Antes estábamos 3 feministas, al grupo Polvo de Gallina Negra éramos Maris y yo porque nadie más quiso entrar. Entró Herminia Dosal un ratito, pero no le gustaba el performance. Entonces nos quedamos Maris y yo nada más. Entonces no había lo que hay ahora de apoyo, de conocimiento, de una base en la cual hacer trabajo. Y la más sentida de las preguntas, hoy en día ya nadie suelta cachetadas y jaibolazos. Dentro del arte no, está tan atomizado todos los grupos, no se juntan unos con otros como para interferir. Lo que sí creo es que en el feminismo sí cambió. El día que las chavas pintarrajearon monumentos, el día que rompieron vidrios, el día que pasó eso, por fin oyeron al feminismo. Llevábamos 40 años de protestar bonito y sin ningún conflicto y no habían cambiado mucho las cosas y no había pasado gran cosa. Entonces, yo no lo haría. A mí me gustan los monumentos, me gustaron también grafiteados los monumentos porque creo que era justo y necesario, pero creo que a veces hay estrategias que son necesarias, que no serán las que yo aplique porque a mí me gusta más por medio del arte, por medio de los procesos educativos, pero entiendo por qué hay momentos en los que se ha recurrido a estas cosas, ¿no? Los jaibolazos en los 60 eran por cuestiones artísticas y en la exposición creo que eran en contra en general de
de Beatriz Zamora, porque se atrevía a pintar todo de negro. ¿Cómo, no? Entonces creo que en ese sentido estamos más abiertos hoy en día, más abiertas a aceptar otras cosas. Ahí están ya, esas son todas las preguntas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿Ya se quieren ir a comer? Ándele, sin miedo. Generalmente cuando no se atreven a hacer preguntas, llevo un libro y les digo, la primera que haga una pregunta, le pongo el libro. Pero pues ahora ya lo rompí. Pero les puedo dar una auténtica cacho roto del libro a quien se atreva a hacer una pregunta. Preguntan que si es cierto, que si es cierto. ¿Eh? No, preguntan que si de verdad les hacemos llegar un cacho roto. Híjoles, qué convenencieros. Firmado y autografiado. Si lo vienen a recoger ahora que andan en la ciudad, aquí se los entrego con todo gusto. ¿Sí? Ya, pues órale. A ver. Pero fíjate qué feo. Dale. Que si les das un minuto va a pensar. Gabriel, ¿en el YouTube o en el Facebook hay preguntas? No, no veo. Ok. Y no se la quieren llevar. ¿Sí? Mariana. ¡Aplauso a la valiente! No es cierto. Hola, pues es como en parte de la acción que hiciste hoy, pues como quisiera saber qué fue como primero lo que te motivó a romper ese libro como tan especial, que pues también casi lloro cuando rompes la dedicatoria que habías hecho. Entonces, pues sí, ¿no? También como que por qué y cuáles fueron las cosas que fueron sintiéndose ahorita mientras lo ibas haciendo, ¿no? Cómo sentías el libro antes y ahora cómo lo sientes después de mucho tiempo y ahora como roto. Primero te digo, pues me tuve que echar el libro de nuevo todito, y por un lado hay cosas que conozco también que era como si las estuviera repitiendo, que fue lo de mi generación. Y de repente al leer lo demás, lo de las artistas más jóvenes, era, ay, mira, cambié la historia, ay, mira, de esto ya no me acordaba. Fue muy interesante releerlo y ver de qué me acordaba y de qué no me acordaba. Un poco como dije al principio, yo le hice la grosería a Raquel Tibol, grosería disfrazada de performance, la impertinencia más bien, la impertinencia, ¿no? ¿Cómo te doy a probar un poquito del libro, que es lo que es una presentación, y que se distribuye entre el público? Entonces, pues fue preguntarme a mí misma, teniendo yo la edad de Raquel ahora, ¿qué siento con romper mi libro? En general me siento muy contenta. Yo ya vi que quedó la portada, yo ya vi que están, excepto tu cacho, están todos los otros cachos que van a quedar ahí con la charola, que es la misma que usé en el performance de Raquel, para Raquel Tibol, que es una charola en casa de mi mamá, de acero inoxidable, que nunca me ha servido de nada más que para hacer performance. Y ya lo vi instalado en vitrinita, ¿no? Con el video de esto. Entonces yo ya lo vi. Sí me costó trabajo de repente. Sí me costó trabajo irlo rompiendo. Evidentemente no es el único ejemplar que queda en el mundo mundial. Fue difícil, pero tenía que ser también el que era de mi papá, porque las cosas se van juntando.
las cosas se van, tienen muchas capas, ¿no? Las acciones. Escogí ese porque era el que le había dedicado y era una ficción de alguna manera. Él ya se había olvidado. Él ya se había olvidado de mí, ya se había olvidado de lo que yo había hecho y como una persona enferma pues se acordaba de ese momento, pero todavía tenía el cariño y el interés. Entonces un poco eso es lo que pasa con la memoria. Un poco eso es lo que pasa al recordar un libro 20 años después. Entonces, pues tenía que ser ese, no podía ser otro. Pero sí, yo también sentí gacho. Hay un abracito. Hasta allá. Gracias. De nada. Y aquí está, nos ponemos de acuerdo luego y vienes cuando quieras. Hola, mucho gusto. Sí, sí, sí. Yo quería saber como un poquito más de profundidad sobre tu proceso creativo, no sé, cómo se llega a gestar de repente un performance o una pieza, si te inspiras en algo, incluso si tienes como un método, si primero es como desde tu sentir, desde algún gesto que ves en algún otro lado, o primero lo teorizas, no sé, un poco de eso. Varía, son muy diferentes las piezas y son piezas unas que vienen unas de otras. En este caso en particular me hace la invitación Isis y entonces digo yo, ay, pero también fíjate, son los 20 años, entonces vamos a juntar esto. Y empieza a salir la pieza a partir de la invitación, porque es esta cuestión de los aniversarios, es aniversario de Corpórea, es aniversario del libro, es aniversario, pues ya a estas alturas ya tengo aniversarios diario, ¿verdad? De distintas cosas. Entonces sale de ahí y sale de este afán por recordar también, por insistir, por aprovechar las ocasiones para que escriban sus historias, publiquen sus libros. ¿Dónde está el otro libro de performanceras? ¿Dónde está? Tendría que haber, espero que haya y vaya a haber libros de los festivales de Corpórea. Que hoy es cumpleaños de Isis, otro aniversario más, como que se juntan todos. Se juntan. Otras piezas, por ejemplo, llevo la de Soy tan pero tan vieja en Facebook y en Instagram, que va de lo que se me ocurre ese día y me sale Soy tan vieja pero tan vieja que lo que sea, van más de 500 y interactúo con la gente en internet. Hay piezas que se van construyendo a partir de lo que se construye en internet. En la pandemia me puse a dibujar porque si no me volvía loca, unas cosas muy abstractas, muy geométricas, y entonces me invitaron a un festival de performance que se trataba de salir. Y yo, mangos, ¿qué voy a salir? Soy prediabética, hipertensa, vieja, no voy a salir a la calle a hacer performance, ¿no? Entonces saqué las dibujas al jardín. Ese fue el performance. En esas que pasa mi hija y me dice, oye, ¿por qué no saco a pasear una de las dibujas? Órale, y se convirtió en la dibuja, la mana y la dibuja. Y se sale en la dibuja vaga y la mana a pasear y toma fotos. Y todo esto lo iba yo contando en Facebook y se va construyendo la pieza. Entonces ahorita estoy muy interesada en construir piezas a partir de la interacción con el público en las redes. Pero hay veces que salen nada más de, pues tengo ganas de hacer nubes, me pongo a hacer nubes, o tengo ganas de hacer alguna otra cosa así, no sé, van saliendo. Hay varias formas de proceso. Muy rara vez sale de lo académico, de plantearme un problema. Voy a hablar sobre las mujeres asesinadas. Así ahí varía, si voy a hacer una pieza sobre Lesbi Berlín para un evento especial que tiene que ver con ella y me toca hablar con su mamá, entonces hago una pieza que sale y esa es la investigación, pero no como de un problema teórico con el cual no tengo conexión. Muchas gracias. De nada, aquí te guardamos tu papelito. ¿Alguien más?
Hola, yo tengo varias preguntas. Yo tengo 3 preguntas. La primera, ahorita que hablas como de la interacción en línea, me gustaría primero saber como tu postura sobre el performance online o híbrido. Y también mencionabas en tu lectura como esto de la documentación, que si no hay una documentación es como si no existiera ese trabajo. Entonces creo que es algo con lo que yo como que no estoy tan de acuerdo, y me gustaría como escuchar más tu postura al respecto. Y bueno, eso por el Si quieres, momento. vámonos haciendo poco a poco porque mi memoria es de... Yo no sé, se me va. La primera era... Tu postura o Con la como online. tú qué opinas del performance online. Yo hice performance en televisión. Con Polvo de Gallina Negra hacíamos performance en televisión, hacíamos performance en la calle, hacíamos performance en festivales, hacíamos performance en donde sea. Entonces yo no tengo ningún problema encontrando otros medios y haciendo acciones en distintos medios, porque cada uno funciona de diferente manera. Pues como ¿no? Es en línea, pero no, pero sí, pero no. Entonces, como se vaya necesitando, yo no tengo ningún prejuicio a que se hagan los performances donde sean y como sean. En cuanto a la otra pregunta, que era la documentación, quizá a mí me apasiona mucho la documentación, pero lo que yo sí veo es que o logras que una pieza sea mito. Por ejemplo, la fiesta de 15 años se convirtió en una pieza mítica que la gente recordaba por lo que se había platicado de ella, más que por lo que hubiera de documentación. Y de todas maneras, ya en general la gente no se acuerda, se acordará de lo que yo escribí después de lo que había, pero todavía te encuentras gente que la recuerda, ¿no? Entonces, para mí sí es importante, porque sí es una pieza, especialmente cuando nosotros empezamos a hacer, estaba muy mal visto hacer reactivaciones. Entonces ahora ya las haces, puedes hacer un performance 800,000 veces, y esa es una manera de que se siga reactivando, cambiando, alterando, y es válida. Yo voy por las dos. Yo creo que hay que dejar también, a mí me interesa la documentación, quizá porque he escrito, porque me interesa la memoria. Entonces para mí sí es importante porque luego, pues, a ver, ve a cualquiera de los museos y que te enseñen los performances que se han hecho en el Carrillo Gil. No van a tener nada. Si quieres investigar, si quieres aprender, si quieres saber. Entonces, pero no, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú crees que se hace y ya? ¿Es nada más como para la persona? También hay performances así, muy válidos. Claro, pues es que, bueno, a mí se me quedó como muy grabado esto que me dijo alguna vez Alexander del Rey, que era que la memoria también documenta. Y ya, pues no sé, o sea, sí entiendo como esto de la documentación, pero creo que pues justo, ¿no? Es como más una elección propia, supongo. La memoria también documenta, pero la memoria es muy frágil. Por ejemplo, de Tlahuilas y Retrateras, que es el grupo que salió de ahí de San Carlos, el grupo del taller que daba yo, ahora para la exposición que hubo en el Carrillo Gil y el libro que se publicó, de hecho el performance de ellas es la portada del libro. Bueno, ahí lo vieron hace ratito. Nos comunicamos entre todas y ninguna nos acordábamos qué había pasado. Ni siquiera quienes lo hicimos nos acordábamos de qué era ese. Pues tiene que ver con la concepción, tiene que ver con la creatividad. Nadie nos acordamos de qué era. La memoria es muy frágil. Y entre más pasa el tiempo, más. Yo por eso digo, prefiero dejar las huellas, las más posibles huellas, escrito, hablado, video, lo que sea. Una de las piezas de Andrea Ferreira es bien interesante porque hizo el mismo performance en el mismo lugar, pero con distintas personas registrándolo y contándolo, y su performance tenía que ver con cómo lo registraban. Y pues era muy interesante porque además cada quien pone lo que se le pega la gana, ¿no?
Pero yo sí, pues si no para ustedes sí, pues dejen algunos rastros, porque luego es muy difícil escribir sobre los performances, luego no nos acordamos nosotras mismas, en fin. Y bueno, pero es como, estaba pensando ahorita, traigo pleito casado con Víctor Lerma, que es mi pareja, porque hace dibujos imposibles. No los puedes desmontar, son tan frágiles que son imposibles. O sea, no hay memoria porque el objeto se va a deshacer. Y el otro día hice yo uno así, mis nubes, y están los cachitos de las nubes, y está montado sobre una tabla nada más. Si lo mueves, se deshace. Si le estornudas, se deshace. Entonces también me atrae mucho la parte de lo imposible y de lo que no se pueda documentar. Bueno, igual mi última pregunta era, ¿cuál es tu performance favorito? O como del que más te acuerdes o más te haya marcado. ¿Mío o de otras personas? No, de otras personas. De otras personas. Pues creo que uno de los primeros que me marcó fue cuando nos fuimos Víctor y yo por primera vez a Estados Unidos, que me fui yo a hacer la maestría al edificio de las mujeres, y pues nos íbamos a ver performance a todos lados, ¿no? Estaba Alan Capro, estaban pues pura estrella ahí, muy jovencitos haciendo performances. Y el primero que fuimos fue una acción en la cual se embarraban todos de lodo los performanceros. Y Víctor y yo habíamos oído que había un grupo en Estados Unidos que se embarraba caca y abrazaba al público. Como no estábamos muy seguros quiénes eran cuáles, pues creíamos que eran ellos. Y entonces ahí nos tienes y a Víctor y a mí tratando de ver el performance y así. Tú te me acercas y me tratas de abrazar lleno de caca y yo te pego, ¿no? Entonces, bueno, ese me acuerdo mucho porque desde entonces me hizo pensar mucho en el público y cuál es su rol y qué derechos tienes. Me han tocado performances, me acuerdo de esos, son los que me acuerdo, no porque sean los mejores performances. Andrea hizo un performance en Exteresa que nos encerró en el patio, a todos nos encerró en el patio. Y entonces yo dije, ni madres, aunque era afuera, a mí me da claustrofobia. Y entonces yo fui con el guardia y le dije, si no me dejas salir, te voy a armar un escándalo aquí. Me dejaron salir. Entonces ha habido varios así, hubo otro que son groseros con el público, esos me acuerdo porque me han hecho reaccionar, que si oían risas, estábamos todos en fila esperando para entrar al performance y nada más oías fiesta en un lado y el performance era que adentro había unos haciendo como que estaban en fiesta y afuera estábamos todos los demás pendejos esperando a que estos estuvieran adentro. Entonces de esos me acuerdo muy bien porque me cayeron muy gordos, seguramente escribí algo muy feo de ellos. Pues muchas gracias. De nada. Hola, buenas tardes. Mi pregunta viene como desde una inquietud personal, que es a la hora de tirar al comenzar como a crear o a investigar para una pieza performática. Cuando tocas temas como tan cabrones como son un feminicidio o cosas así, pues esto es a partir de una experiencia personal, ¿no? O sea, ¿cómo es el proceso? ¿Qué dirección puedo tomar? ¿Cómo puedo involucrarme o no involucrarme? ¿Cuáles los límites de todo eso? Porque como que lo tengo muy difuso en sí, como un camino o algo, lo que sea. Yo, la mayoría de las veces el trabajo que yo hago tiene que ver con mi experiencia personal, como el acoso. Los tendederos salen de mi experiencia personal de acoso. Luego se va ampliando y doy talleres. Ahorita acabo de dar uno que tiene que ver con la lepra, con las mujeres y la lepra. Entonces estoy trabajando con un colectivo que trabaja la lepra. Yo personalmente no haría una obra sobre feminicidio,
excepto la que hice porque me invitaron a un proyecto que curó Lorena Walker, María Laura Rosa y una curadora de Estados Unidos que no mucho bien su nombre, y hacer piezas en el lugar donde habían asesinado a las mujeres o mujeres trans. Entonces a mí me toca en la UNAM, donde asesinaron a Lesbi, Berlín, y pues decía yo, pues ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué hago, no? Y ahí pues el trabajo fue, hablé con su mamá, son las 4 horas más difíciles de mi vida, hablando con la mamá, con Araceli, la mamá de Lesbi, ella platicándome todo. Entonces, de lo que ella me dijo, yo traté a partir de la escucha, yo traté de hacer algo que reflejara algo que fuera significativo para ella, no para mí. Y creo que son dos posturas muy diferentes. Lo que a mí me afecta y el lugar de la escucha. Pero tiene que ser una escucha muy profunda. Yo lo que acabé haciendo es diseñando unas camisetas que tenían el perfil de Lesbi con todas las palabras de las personas cercanas a ellas. Le decían la abuela porque siempre daba consejos, le gustaba cocinar, le gustaba, porque la mamá me platicaba de que aparte del asesinato había toda esta revictimización y este maltrato a través de los medios y que se perdía ella como persona. No, es que seguro era drogadicta y estaba en la UNAM drogándose, o es que ¿qué hacía ella a las 4 de la mañana? En fin. Entonces, pero es el único caso. Generalmente no trabajo así. Generalmente trabajo a partir de cosas que me interesan o cosas que me interesan intelectualmente. Por ejemplo, he trabajado mucho con archivos en los últimos 10 años. Entonces me meto al archivo de Ana Victoria Jiménez y veo ahí qué cosas me llaman la atención, y a partir de eso hacemos una manifestación en el Zócalo que es sobre maternidades secuestradas. Entonces, a partir de esa imagen, ya conformo un grupo y ya trabajo y ya hacemos una pieza conjunta. Entonces, en las que son de colaboración, me es más fácil hacer ese trabajo. En performances como pues salen nada más de tratar de acordarme de lo que dije en mi propio libro. Ok. Gracias. Bueno, yo sé que muchos de aquí pues estamos como en formación de ser artistas, muchos interesados como en esta cuestión del performance, pero, o sea, yo siento que al inicio es como difícil como empezar, o sea, porque hay como muchas tal vez inseguridades o miedos como a la hora de accionar. Entonces, pues, o sea, yo sí tengo como esta duda también como cuestión personal en el que pues quería saber como qué nos recomiendas como a las personas pues jóvenes que estamos como apenas empezando como en este camino, porque a veces a mí me entra mucho la duda de si, o sea, si todo el tiempo como los performers tuvieron como esta seguridad de hacer las cosas, o si tuvieron miedo de accionar, tuvieron miedo de hacer algunas cosas y aún así se lanzaron, o pues no sé, recomendaciones o experiencia personal de cómo poder hacer las cosas que quieres hacer o lograr hacer. A ver, en eso le voy a pedir a Natalie, que ha estado aquí, que se acerque por acá y les diga, por favor, cómo estaba yo antes de que empezara este performance. ¿Cómo estaba, Natalie? ¿Estaba tranquila y feliz de la vida? Muy nerviosa. Todo con las cosas de la tecnología. Me comía las uñas, hacía caras, estaban aquí ayudándome. Yo te recomendaría que te acostumbres al nervio, y muchas veces salen mal y no pasa nada. Gracias, Natalie, que me ha estado aquí echando la mano, porque si no, no hubiera salido todo esto. Y ahí está Gabriel. Hola. ¿Sí me escuchan? Sí.
Bueno, es una duda como más general con relación al performance. Es que tiene poco que entré a un taller de performance, pero por el nombre como de la feria, quería preguntar acerca de la relación como con la corporalidad, como que yo me he dado cuenta que las personas con las que me relaciono a mi alrededor no tienen como tanto esa conciencia corporal y quisiera saber cómo puedo como desarrollar eso para llevarlo a cabo como en un performance. Es interesante pregunta que le estás preguntando a la persona menos indicada, porque mis acciones generalmente son conferencias performanceadas. Ah, ok. Sí, yo así como de párate frente al público y encuérate, no hay manera que me vayas a ver haciendo, o haz algo, o muévete, o algo así. Yo no hago ese tipo de performances. Por eso creo que me he ido yendo más hacia la práctica social, que implica otro tipo de herramientas y otro tipo de cosas. Entonces, pues a desarrollar, si esa es la parte que te interesa, a desarrollar el cuerpo y esas habilidades. Okay. A ir experimentando hasta dónde te sientes cómoda haciendo qué. Porque también luego hay talleres de performance que te hacen andar caminando 3 días con piedras en los zapatos y cosas así bien espantosas, ¿eh? Este taller de performance se dejen. Hay gente abusiva en todos los campos, ¿no? ¿Hasta dónde quieres hacerlo y qué quieres hacer? No por un deber ser, sino por lo que tú quieres hacer con tu cuerpo. Ok, gracias. Oli, Hola. yo te quería preguntar cómo descartas ideas o cómo trabajas desde una idea y no sé, como que dónde buscas esa inspiración o qué piensas cuando haces tus performances. Y ya. Pues quién sabe, hacen lo que se les pega la gana a las obras. Hay un momento en que lo empiezas a hacer y luego que siempre ya no por ahí, que por acá. El de soy tan vieja, pero tan vieja. Cuando llegué a 300 dije, ya lo voy a acabar. Y al día siguiente se me ocurrieron otros 3, entonces los puse. Cuando hablo yo y digo que una obra se acaba cuando la obra decide que ya se acabó, o se va por donde decide que se va. Mi hijo y mi hija, que ambos estudiaron psicología primero, voltean y me ven y me dicen, ¿quién sabe qué te está pasando, mamá? Que las obras te hablan. Pero yo no sé si les ha pasado a ustedes, pues vas sabiendo intuitivamente de alguna manera si ya llegó hasta aquí o no. Y luego hay piezas que reviven por otro lado. No sé, eso es de las cosas que más me divierten del arte, que hace lo que se le pega la gana. Y un dibujo se convierte en performance y el performance se convirtió en otra cosa. Y eso me gusta mucho a mí. Afortunadamente hoy hay la libertad de hacerlo porque cuando yo estudié ahí en San Carlos, los primeros que se pusieron a hacer unas instalaciones ahí en las estatuas arriba, los madrearon otros alumnos. Gracias, te quiero mucho. Gracias. Ya una más, ¿no? Y ya. Si hay una más, si no, ya acabamos porque ya tengo hambre. Cuenta que te diga yo que te quiero mucho. ¿Sí? Yo te quiero a ti mucho también. Muchas felicidades de tu cumple. Gracias. Y muchas felicidades por el 10º aniversario de Corpórea, que sé que es un gran esfuerzo. Pues muchas gracias, Mónica. Gracias a los muchachos que resistieron muchas horas. Están aquí desde las 9:30 de la mañana. Y pues yo sabes que te admiro mucho.
bueno, es que estoy viendo la pantalla grande, perdón. Te admiro mucho, te agradezco siempre la complicidad. ¿Recuerdas que te decía, estuviste en el primer festival? Tú fuiste el taller del primer festival junto con Pancho López. Tuvimos 2 talleres en la primera emisión. Y pues te agradezco mucho la complicidad, la confianza y el buen rollito que siempre has tenido para el proyecto. Y pues te admiro y te quiero muchísimo. Gracias. Y te busco para ir por los papelitos. Ok, perfecto. Pueden venir en bola si quieren. Sí, ya dijo que vamos en bola. Sí. Ok. Ya está. Gracias. Un abrazo. Gracias, Gabriel. Gracias por la transmisión. Todo de 2 lados. Bye.